Just Talents 2. El freno no responde y vas recorriendo la autovía a 195 km por hora. Eso es como ir en caída libre a una velocidad mortal. A esta velocidad tan desorbitada, cada 1,7 segundos estarías recorriendo el equivalente a un campo de fútbol. Si la autovía estuviese despejada, podrías tener alguna posibilidad de salvarte. Pero la hora punta se está acercando y el tráfico solo va a ir a peor. Toma una decisión. A. Usar el freno de mano. B. Poner el coche en punto muerto. O C. Apagar el motor. Y bien, ¿qué harías? Tienes el acelerador atascado y el freno no responde, así que una de las opciones más viables puede parecerte tirar del freno de mano y meterte en el arcén para reducir la velocidad. Tirar del freno de mano a una velocidad normal puede hacer que las ruedas traseras se bloqueen, lo que hace que el coche empiece a dar culetazos, y eso es muy peligroso. Pero además vas a más de 175 km por hora. Y aunque consigas mantener el control, cuando pases sobre la irregular pista del arcén, la situación se va a volver mucho más problemática. La conductora del coche no tiene elección, tiene que dar un volantazo y entrar en la mediana para evitar el tráfico. Estoy adelantando a muchos coches. Estoy muy asustada. Ha tenido suerte, mucha suerte. Porque la gravilla suelta y las superficies irregulares suelen provocar que los conductores pierdan el control y el coche salga dando vueltas de campana. Así que si has elegido tirar del freno de mano y meterte en el arcén, habrías cometido un error mortal. Con el coche descontrolado a toda velocidad, otra opción sería apagar el motor e intentar maniobrar para apartarte. ¿Pero sería esa la mejor opción? Al apagar el motor, el volante podría bloquearse. Reducirías la velocidad, pero no podrías cambiar de dirección, y terminaría ocurriendo lo inevitable. Si has elegido apagar el motor, estarías sellando tu destino. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir a este aterrador paseo, lo mejor que puedes hacer es poner el coche en punto muerto. Al desconectar la transmisión, estarías desconectando los engranajes que van del motor a los ejes. Aunque el motor seguiría funcionando sin control, al poner el coche en punto muerto, estarías evitando que siguiera acelerando el coche. Ejerce una presión constante a los frenos y el coche irá perdiendo velocidad progresivamente, puesto que el motor ya no hace funcionar el eje de transmisión, lo que te permitirá terminar con esta experiencia mortal.
El año 2019 es un año de celebración a nivel mundial y ha sido declarado por la UNESCO como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Y se celebran 150 años porque es el cumpleaños de las primeras propuestas, de una de las primeras propuestas exitosas sobre la tabla periódica que hizo específicamente Vladimir Mendeleev. Y él reconoció ciertos patrones. Cuando colocaba los elementos en orden incremental de peso atómico, se dio cuenta que había patrones que se repetían. De esa manera se podían formar lo que llamamos en la tabla periódica en química los grupos, que en la actual tabla periódica van del 1 al 18. Y indudablemente eso representa, digamos, por eso es que se llama tabla periódica, porque los elementos presentan propiedades que se repiten, que son afines, y entonces uno puede asociarlos y agruparlos por familias. Está organizada, como ya habíamos dicho, en 18 columnas. 18 columnas que se llaman grupos y tiene 7 filas que se llaman periodos. Esa tabla moderna que nosotros vemos tiene en la izquierda, tiene los que se llama el bloque S, y que corresponde a los elementos alcalinos, alcalino-térreos. Luego siguen los de la mitad, que es un bloque grande, inmenso, de elementos metálicos, que son el bloque D y son los metales de transición. Y luego siguen al otro lado lo que se llama el bloque P, y ahí están los metaloides y los no metales. Al final de ese bloque hay elementos muy importantes, hay grupos muy importantes, como hay un grupo que se llama los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo, y después de eso hay un grupo también muy importante que son los gases nobles. Debajo de la tabla, digamos, usted encuentra otros 2 bloques, un bloque grande largo, y ese es el bloque F. Y realmente ese bloque F, lo que pasa es que se coloca ahí para no ser la tabla muy compleja, pero ese realmente debería estar insertado en medio de la tabla grande, y va en los últimos periodos iría insertado ahí. El helio es uno de los gases nobles, y el helio, lo que ocurre es que hay muy pocas reservas de helio en el planeta. Hay mucho helio en el universo, pero hay muy pocas reservas de helio en el planeta, porque es un gas noble muy liviano que se difunde muy fácilmente. Entonces tener reservas no es fácil. Y lo que pasa con el helio es que, como hay tan pocas reservas y se necesita hoy en día a nivel de tecnología mucho, se ha explotado y las reservas han bajado de manera dramática y de manera preocupante. Colombia fue protagonista de algunos eventos de la tabla periódica. En Colombia, por ejemplo, hay un elemento, el platino, que era conocido desde la época precolombina. En el Museo del Oro, por ejemplo, hay una pieza que es una pieza de un cóndor hecha de oro, y el pico es de platino. Esa pieza fue encontrada en el Pacífico colombiano y se calcula que eso tuvo que ser en 500 años antes de la era cristiana.